Señor les bendiga. Les invito a que en este momento vayan conmigo en sus Biblias al libro de Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12. Vamos a estar leyendo versículos 1 y 2. Hebreos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice allí la palabra del Señor. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús. Vamos a orar. Padre eterno, en esta mañana nosotros damos gracias porque tenemos este privilegio de estar en tu casa, oh Dios. El privilegio de nosotros disfrutar de la comunión con nuestros hermanos en Cristo. El privilegio de unir nuestras voces y adorarte a ti por medio de estos himnos, de estos cánticos que hemos elevado a usted, oh Dios. Pidiendo y rogando que realmente a través de estos cánticos nuestros corazones, nuestras mentes puedan ir alineándose, Señor, con su palabra, con su persona, con su propósito para con nosotros en el día de hoy y realmente a lo largo de nuestro andar en esta tierra. Y gracias damos, Señor, porque ahora tenemos también el privilegio de tener en nuestras manos y poder abrir tu palabra. Todavía gozamos, Señor, con esta libertad. Y mientras tengamos esta libertad de tener en nuestras manos, de poder abrir tu palabra, oh Dios, de poder proclamar abiertamente tu palabra, permite, oh Dios, que podamos aprovechar esa oportunidad y gozarnos en esto, Señor, y poder proclamar tu palabra y tu mensaje. Así que, Señor, en esta mañana rogamos que su palabra, oh Dios, sea expuesta en medio de esta su iglesia, Señor, para honra y gloria de su nombre, para exaltación de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre lo rogamos. Amén. Yo espero que ya para la mayoría de ustedes que están aquí en esta mañana y que nos han acompañado a lo largo de los distintos cultos en este mes de enero haya sido aparente el enfoque que nosotros hemos estado haciendo precisamente en el enfoque de nuestra iglesia, en lo que es la visión, la misión de nuestra iglesia. Y la razón por la que estamos haciendo esto, hermanos, es para que todos nosotros podamos estar bien claros de cuál es la voluntad de Dios para con nosotros como iglesia, para que aquellos hermanos que tienen años aquí recuerden y sepan para qué el Señor nos ha llamado, qué es lo que el Señor quiere, para que aquellos que tal vez recientemente se están integrando aquí a la iglesia o que tal vez en el día de hoy nos están visitando por primera vez, para que todos sepan de qué es que trata el ministerio de esta Iglesia Bautista Cristiana y todos los ministerios de la Iglesia Bautista Cristiana. Si ustedes han visto los bajantes que tenemos aquí, y creo que para muchos de ustedes también fue grato ver lo que hicimos ahí en la pared del lobby, creo que muchos de ustedes se han podido dar cuenta de que tanto en los bajantes como en el lobby, como en la hojita de avisos que nosotros estamos entregando, también como en el fondo de pantalla que tenemos aquí,
que el eslogan o algo que, como presentó también el pastor Pedro la semana pasada, el resumen de nuestra visión como ministerio es vidas enfocadas en Cristo. Y esto no sale del aire, esto no sale simplemente porque, óyeme, es una frase bien bonita o es una frase que se puede pegar, no. Esto sale, como vimos la semana pasada, producto de nosotros ver las Escrituras, buscar del Señor, orar, pasar tiempo intencionalmente buscando cuál es la voluntad del Señor para los ministerios de la Iglesia Bautista Cristiana. Y al indagar en las Escrituras, y el pastor Pedro presentó varios de los pasajes que nosotros estuvimos meditando y estuvimos estudiando, pero uno de los pasajes, que precisamente es el texto del mensaje de esta mañana, uno de los pasajes que nosotros consideramos que era relevante para entender la misión, la visión que el Señor tiene para nuestro ministerio, es precisamente este que creo que está ahí en la pantalla. Y está en todo lo que es la papelería de la iglesia, de los ministerios de la iglesia. Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús. Ciertamente en las Escrituras hay muchas cosas que nosotros podríamos identificar que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y es difícil nosotros llegar a decir, mira, específicamente esto es lo que Dios quiere para nosotros. Lo demás lo podemos olvidar. No, esa no es la idea. Pero si hay algo que entendemos que abarca una gran parte, y por no decir todo lo que nosotros podemos apreciar en las Escrituras, entendemos que se encuentra encapsulado aquí en este versículo, que nosotros pongamos nuestros ojos en Jesús. Y es de ahí que sale esta frase, vidas enfocadas en Cristo. Que cada persona que venga aquí a la iglesia sepa que aquí de lo que se va a hablar es de Cristo. Que aquí lo que vamos a promover es a Cristo. Aquí a quien vamos a exaltar es a Cristo. Y que los ministerios de la Iglesia Bautista Cristiana existimos para ayudarnos mutuamente, cada uno de nosotros, a exaltar a nuestro Señor Jesucristo, a enfocarnos en su persona, a enfocarnos en su palabra, en la misión que Él tiene para con nosotros. Y en este texto nosotros podemos ver cómo el Señor nos muestra la razón o varias razones por las que nosotros debemos enfocarnos en Cristo. Estos dos versículos rápidamente nos presentan tres razones, por lo menos tres razones por las que nosotros debemos enfocarnos en Cristo. Y en esta mañana yo me voy a enfocar en una de estas, pero les voy a dar las tres para que vayan, para que tengan una idea de lo que estaremos viendo en las próximas oportunidades que yo tenga de poder presentar la palabra de Dios. En primer lugar, ¿por qué enfocarnos en Cristo? Partiendo de estos dos versículos y teniendo en cuenta el contexto general de la carta, de la epístola a los Hebreos, nos enfocamos en Cristo porque esta es la meta establecida por Dios desde un principio. Y en eso nosotros nos estaremos enfocando en esta mañana. Pero también debemos enfocarnos en Cristo porque, de acuerdo al versículo 1, tenemos testigos que aseveran que vale la pena enfocarse en Cristo y que nos animan a nosotros a seguir adelante, a seguir enfocándonos en Cristo en esta carrera que nosotros tenemos por delante. ¿Por qué enfocarnos en Cristo? Bueno, en tercer lugar, porque al enfocarnos en Cristo nos estamos enfocando en nuestra salvación. En esta mañana, como les dije, vamos a concentrarnos en la primera de estas tres razones. El Señor aquí nos está presentando una vez más el versículo 2, puesto los ojos en Jesús. El contexto o el ambiente que se nos presenta aquí es un ambiente como si nosotros nos encontráramos en un estadio, y piensen en un estadio olímpico. Piense tal vez en una carrera de esta de 400 metros
o de 200 metros, o esta carrera de la de Félix Sánchez, del Super Sánchez, ¿verdad? De estar saltando las vallas que dan el círculo o el óvalo más bien, y van corriendo alrededor, y hay una multitud, como nos presenta aquí el versículo 1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Y es la idea de que hay un gran estadio y hay una gran multitud de personas que están viendo lo que está pasando y se identifican como testigos. Y la próxima vez vamos a enfocarnos en estos testigos y lo que ellos aseveran y la manera en que ellos nos están animando actualmente para correr esta carrera. Pero la meta de esa carrera no es solamente saltar 8 vallas o no es simplemente llegar a cruzar una cinta. No, la meta de esta carrera en la que nosotros debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús. La meta de la carrera del creyente es Cristo Jesús. El apóstol Pablo en otros pasajes también nos presenta esta misma idea, esta misma ilustración de que estamos como en una carrera, y él decía que él no lo había alcanzado todavía, que él no había llegado ahí. Y la idea, hermanos, es que nosotros debemos vernos aquí en la Iglesia Bautista Cristiana como que en nuestra vida estamos corriendo una carrera. Y la meta establecida por Dios para con nosotros es Cristo Jesús. ¿Por qué enfocarnos en Cristo? Bueno, porque la meta establecida por Dios desde un principio es Cristo Jesús. Muchas veces en nuestra vida nos ponemos distintas metas, que si me quiero graduar de bachiller, que si me quiero graduar de la universidad, que si quiero conseguir este trabajo, que si puedo lograr sacar un carro, que si puedo lograr comprar mi apartamento o mi casa, que si puedo casarme, que si puedo hacer esto, que si puedo tener mi propio negocio, y nos trazamos metas en la vida, las cuales son buenas, pero nosotros nunca podemos equivocarnos pensando que esa es la meta principal de nuestra vida, sino que la idea es que cualquier sea la meta puntual que nos estamos colocando de aquí a 1 año, de aquí a 4 años, de aquí a 10 años, esa meta debe ayudarnos a nosotros a alcanzar a Cristo Jesús. Y es por esto, mis hermanos, que nosotros debemos estar continuamente reenfocándonos en la meta que Dios nos ha establecido, que una vez más, de acuerdo a este versículo 2, es puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué hacemos énfasis en esto de que es la meta que Dios ha establecido desde un principio? En la próxima ocasión vamos a hablar de los testigos que se encuentran aquí en el versículo 1 del capítulo 12. Testigos que está refiriéndose a estos hombres y mujeres del capítulo 11 que conocemos como el Salón de la Fama de la Fe en las Escrituras. Y en su gran mayoría, si no todos, están refiriéndose a personas no del Nuevo Testamento, sino a personas del Antiguo Testamento. Y entonces, una vez más, aquí nos pone la inquietud de que lo que el Señor ha estado llamando a estas personas y lo que motivó a estas personas era que ellos estaban confiando en la promesa de Cristo Jesús. ¿Cómo así? ¿Cómo es que nosotros podemos decir esto cuando Abel ni siquiera había escuchado el nombre de Jesús, cuando Enoc no sabía que Jesús iba a nacer de María, cuando ellos no tenían tal vez todos estos detalles? Bueno, los primeros capítulos de esta epístola a los hebreos se encarga de presentarnos a nosotros el enfoque correcto que nosotros debemos tener sobre la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y partiendo de todo este contexto, y vamos a ver varios pasajes al principio de esta carta, hasta una vez más llegar al capítulo 12, nosotros podremos ver cómo efectivamente
lo que Dios ha establecido desde el principio, o la meta que Dios ha establecido desde el principio, es que nosotros pongamos nuestros ojos en Jesús. Así que desde ya, mi hermano, te invito a que estés considerando. Desde ya, mi amigo que nos está visitando, te invito a que tú consideres cuál es la meta que tú has puesto en tu vida. ¿Qué es aquello que tú estás persiguiendo en tu vida? En primer lugar, nosotros podemos ver que los primeros capítulos del libro de Hebreos buscan demostrar la superioridad del Señor Jesucristo. ¿Cómo así? Bueno, si van conmigo al capítulo 1, nosotros podemos apreciar cómo todos los mensajeros o todos los profetas anteriores del Antiguo Testamento apuntaban a Cristo y son superados por Cristo. ¿Por qué Cristo es la meta? ¿Por qué nosotros debemos poner nuestros ojos en Cristo? Bueno, porque el escritor de los Hebreos nos está presentando a nosotros la realidad que todos los antiguos mensajeros, todos los profetas antes de Cristo son superados por el ministerio del Señor Jesucristo y apuntaban realmente a la persona y la obra del Señor Jesucristo. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 1 y vamos a ver allí rápidamente los primeros 4 versículos. Dice allí la palabra del Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres, ¿por medio de quién? Dice, por medio de los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. En estos 4 versículos vemos que se refieren a los profetas, se refieren a los ángeles, y si bien es cierto que en las Escrituras nosotros podemos apreciar que los ángeles tenían diversos ministerios, hicieron distintas cosas, una de las cosas por las que ellos eran más conocidos, que incluso el nombre ángel significa mensajero, era que ellos estaban enviando mensajes de parte de Dios. Se menciona entonces por un lado a los profetas, estos hombres que Dios utilizó en el Antiguo Testamento para llevar su mensaje, para llevar su palabra. Menciona también a estos mensajeros, a los ángeles, y está diciendo que Dios en el Antiguo Testamento o en otros tiempos estuvo hablando por medio de los hombres, estuvo hablando por medio de estos mensajeros. Pero ¿qué dice en el versículo 1? Perdón, en el versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es interesante, hermanos, que el apóstol Pedro decía del ministerio de los profetas que muchas veces ellos mismos no entendían, no sabían, no comprendían a plenitud el mensaje que ellos estaban predicando, el mensaje que ellos estaban proclamando, y ellos deseaban o desearían poder conocer lo que nosotros hoy día podemos conocer. Sin embargo, ante ese límite que ellos tenían en su ministerio, se contrasta con el Señor Jesucristo. Y mire lo que dice del Señor Jesucristo: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y note lo que dice el versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. En otras palabras, hablando aquí acerca del Señor Jesucristo, está explicándonos a nosotros la superioridad del Señor Jesucristo, ya que el Señor Jesucristo es el mismo Dios. Los profetas hablaban acerca de Dios y siendo finitos, teniendo ellos mentes limitadas, obviamente no podían comprender a Dios en su totalidad y no podían comprender en su totalidad tampoco el mensaje que Dios
les estaba dando. Sin embargo, el Señor Jesucristo dice aquí que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Y es por esto que no debe sorprendernos lo que dice Juan en el capítulo 1, versículo 18. Cuando dice allí, a Dios nadie le vio jamás. Ninguno de estos profetas, ninguno de estos mensajeros del Antiguo Testamento había visto a Dios. Sin embargo, ¿qué dice? El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Uno de los ministerios principales de nuestro Señor Jesucristo, al venir aquí a la tierra y todavía en el presente, es que por medio de su palabra, por medio de su obra, por medio de su gloria, cuando Él resplandece en nuestros corazones, nosotros podemos conocer a Dios. La palabra, es interesante que la palabra que se encuentra allí en Juan 1:18 es la palabra que aquellos que en algún momento u otro han tomado clase de hermenéutica la conocen muy bien. Viene del verbo de exégesis y es la idea de sacar de adentro, de sacar de la palabra, no importar mis ideas, mis conocimientos, mis opiniones a la palabra de Dios. Y la idea es que el Señor Jesucristo es el que mejor puede dar a conocer al Padre. ¿Por qué enfocarnos en Cristo? Bueno, porque Él es un mejor profeta. Él es un mejor predicador. Él es que verdaderamente nos da a conocer al Padre. Dice el versículo 3 también. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y note lo que dice a continuación, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El Señor Jesucristo no solamente podía explicar o dar a conocer muy bien quién era el Padre, sino que a diferencia de los profetas y mensajeros anteriores, el Señor Jesucristo en su palabra, Él tenía el poder. Los otros profetas podían decir que iba a pasar algo y eventualmente todas las cosas apuntando a la salvación, pero ellos se quedaban cortos de poder real y efectivamente dar la salvación. Mientras que por medio de la palabra poderosa de nuestro Señor Jesucristo, en esa palabra hay salvación. Y nos dice aquí este versículo que ya Él ha efectuado la purificación de nuestros pecados. Los profetas todos, los mensajeros todos del Antiguo Testamento y aún hoy día, los predicadores de hoy día, lo único que pueden hacer es apuntar hacia el Señor Jesucristo, porque ni Noé, ni Moisés, ni Isaías, ni Jeremías, ni Ezequiel, ni Juan, ni Pablo, ni Pedro, ninguno de esos siervos del Señor que estuvieron proclamando la palabra de Dios, ninguno de ellos en sí mismo podía dar salvación, y por eso es que ellos siempre están apuntando hacia aquel que puede verdaderamente perdonar nuestros pecados. Nosotros no encontramos a un Moisés o Isaías que estuviese promocionando su persona o su ministerio. No, nosotros lo que encontramos es que estos profetas a menudo reconocían su pecado y ponían su esperanza en aquel profeta cuya palabra era eficaz para salvación, y ese era el Señor Jesucristo. No encontramos a Pablo alabándose a sí mismo, sino que ¿qué decía él de sí mismo? Que él era el más grande de todos los pecadores. Y cuando él dice que lo imiten a él, ¿por qué él dice esto? Porque él está imitando a Cristo, porque él está poniendo sus ojos en Cristo, porque él está enfocado en Cristo. Y una vez más, mis hermanos, lo que estos profetas, lo que estos predicadores, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento,
lo más y lo mejor que ellos pueden hacer es apuntar al verdadero profeta, que es Cristo Jesús, quien es el único que puede verdaderamente darnos la salvación de nuestros pecados. Asimismo, mis hermanos, hoy día no tiene sentido que nosotros nos pongamos a seguir hombres, que si soy de Calvino, que si soy de Arminio, que si sigo a Spurgeon, que si me identifico más con MacArthur o Piper o fulanito o perencejito. No. Todos estos mensajeros, todos estos siervos del Señor serán fieles a Dios en la medida que ellos no están apuntando a sí mismos, sino están apuntando hacia Cristo. Porque una vez más es en Cristo Jesús que está la salvación. Y nosotros lo que queremos hacer aquí en la Iglesia Bautista Cristiana y en los distintos ministerios de la Iglesia Bautista Cristiana es precisamente proclamar a Cristo como Señor y Salvador. Que nuestras vidas, que nuestros ojos estén puestos en Cristo, porque solamente en Él hay salvación. No hay que buscar a más nadie. No hay que ver a más nadie, no. Nosotros debemos poner nuestros ojos en Jesús. Y este ministerio existe precisamente, hermanos, para ayudarnos a nosotros en medio de nuestro ajetreado vivir, de nuestras agendas apretadas, que a veces nos desenfocamos y ponemos otras metas superiores a la meta principal establecida por Dios. Nosotros queremos que ya sea miércoles, ya sea domingo, ya sea los sábados con los jóvenes, ya sea el lunes con las damas que se están reuniendo o en alguna otra actividad de hombres o de damas, nosotros continuamente estar llevándoles a ustedes aquel que tiene palabra de vida. Y ese es el mejor de los profetas, ese es nuestro Señor Jesucristo. Vidas enfocadas en Cristo. Pero también nosotros podemos apreciar en esta carta, y hay distintas maneras en las que el escritor de Hebreos presenta la superioridad de Cristo, pero solamente voy a mencionar dos más. Y es que, número uno, ya nosotros pudimos apreciar cómo todos los mensajeros o profetas anteriores apuntaban a Cristo y eran superados por Cristo, por la palabra poderosa de Cristo, por la palabra de salvación que había y que hay en Cristo. Pero número dos, podemos también apreciar en esta mañana que el sistema sacerdotal del Antiguo Testamento era una sombra del sacerdocio perfecto de Cristo. El sistema sacerdotal era una sombra del sacerdocio perfecto de Cristo. ¿Qué significa esto que yo acabo de decir? ¿Por qué me están hablando de sacerdote, de sistema sacerdotal? Bueno, en el Antiguo Testamento nosotros podemos apreciar cómo el Señor en su ley estableció este sistema sacerdotal, estableció este sistema de sacerdotes. Y usted dirá, ¿qué es un sacerdote? ¿Para qué está el sacerdote? Básicamente, un sacerdote lo que es, funciona como un intermediario entre dos partes. Y de manera particular, al nosotros considerar el trasfondo del Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que era el intermediario entre el pueblo de Israel y Dios. Aquel que ofrecía los sacrificios que Dios había establecido para con su pueblo. Estos sacrificios que Dios había establecido eran necesarios por causa del pecado del pueblo. El Señor había enseñado que por medio del derramamiento de sangre, por medio de matar estos cabritos, estas ovejas, habría remisión de pecados, es decir, habría perdón de pecados. Sin embargo, estos sacrificios y ofrendas, como veremos en un momento, en el siguiente punto, eran una sombra de lo que habría de venir. Y a estos sacerdotes se les había encargado a ellos el estar presentando estos sacrificios y ofrendas al Señor. Eran personas dedicadas a este ministerio de servir como intermediario entre el pueblo pecador y el Dios Santo.
una persona que se consagraba, una persona que se preparaba, una persona que tenía que tener mucho cuidado para presentarse delante de la presencia de Dios en favor de todo el pueblo pecador. El mismo problema que tenía el pueblo de Israel, de la necesidad de un intercesor, la necesidad de un sacerdote que se presentara en favor de ellos, lo tenemos nosotros hoy día. Y eso se debe a que así como el pueblo de Israel era pecador, nosotros todos también somos pecadores. Y Dios, nuestro Dios, sigue siendo santo. Y nosotros deseamos poder adorar a ese Dios santo. Uno precisamente de los objetivos nuestros como iglesia está de este lado, adorándole acorde con su santidad y majestuosidad. El Señor espera que todos nosotros nos acerquemos a Él para adorarle, para cantarle, para servirle, pero hay un problema, y es que ninguno de nosotros podemos venir a este Dios santo por nuestra propia cuenta. Necesitamos un intercesor. Pero yo me pongo a ver por aquí y no veo ningún sacerdote. No veo ningún descendiente de la familia de Leví. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos acercarnos a ese Dios santo? Si es nuestro deseo acercarnos a Él, si es nuestro deseo alabarle a Él, si Él espera que nosotros le honremos a Él por medio de nuestros cánticos, por medio de nuestra ofrenda, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, eso es una buena pregunta, porque este pasaje establece que la única razón por la que esos sacerdotes del Antiguo Testamento ya no son necesarios es porque ahora nosotros contamos con un gran sumo sacerdote mejor que ese sistema sacerdotal del Antiguo Testamento. Vayan conmigo, por favor, a Hebreos capítulo 7, versículo 23 al 26, para que podamos apreciar aquí la superioridad del Señor Jesucristo. Dice Hebreos 7, 23. Y los otros sacerdotes, hablando acerca de estos del Antiguo Testamento, llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, refiriéndose al Señor Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Aquí se nos contrasta el ministerio de los sacerdotes, de aquellos sacerdotes del Antiguo Testamento, de este sistema sacerdotal establecido por Dios para que el pueblo de Israel pudiese acercarse a Dios, a presentar sus ofrendas, a presentar sus sacrificios, a adorarle. ¿Por qué? Porque por causa de sus pecados, ellos por sí solos no podían ni que aparecerse. Aquí estoy yo, Señor. No. Iban a ser consumidos inmediatamente. Y el Señor, para cuidar, para librar a su pueblo, para dar salvación, estableció un intercesor, estableció un sacerdote que presentara estas ofrendas y sacrificios. Como les decía ahorita, ¿dónde está? No tenemos a ningún sacerdote descendiente de Aarón, de Leví. No tenemos a ningún sacerdote de esta clase, de este sistema que Dios había establecido. Y la razón es por lo que este pasaje nos está presentando a nosotros. Que nuestro Señor Jesucristo, como sumo sacerdote, es un sacerdote perfecto.
¿A quién acudimos? No acudimos a sacerdotes humanos, no acudimos a personas, sino que ahora nosotros tenemos el privilegio de acudir a nuestro Señor Jesucristo. Y noten conmigo las razones por las que el sacerdocio de Cristo, Dios lo ha establecido, Dios lo pone de forma tal que sea superior y que sea evidente la superioridad del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Mire conmigo el versículo 23. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Los otros morían, los otros tenían que ser reemplazados. Cristo no. Cristo permanece para siempre. Y por cuanto los otros eran reemplazados, su estilo cambiaba, su ofrenda cambiaba. Sin embargo, el sacerdocio de Cristo es inmutable de forma tal que su eficacia no varía. Y es por esto que puede salvar perpetuamente a quienes, dice, a los que por Él se acercan a Dios. Él puede salvar perpetuamente. No hay que estar buscando otro salvador, no, ya Cristo es el sacerdote, ya Cristo, como también la Biblia nos presenta, es aquel intermediario. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese? Jesucristo, hombre. Y por eso entonces, cuando nosotros deseamos acercarnos a Dios, no tenemos a más nadie que buscar, sino que nosotros simplemente debemos enfocarnos en Cristo, porque es por medio de Cristo que tú y yo podemos acercarnos a Dios. Esa es la razón, mis hermanos, por la que nosotros debemos enfocarnos en Cristo. El Señor claramente lo presenta aquí. Qué gran bendición es que tenemos un sacerdote que está siempre dispuesto a interceder por nosotros. Y ese es Cristo. Por lo tanto, mi hermano, enfócate en Cristo. Mi amigo que estás aquí y todavía estás en tus pecados. Y si tú tienes un deseo de adorar al Señor, tú tienes un deseo de acercarte al Señor, pues el Señor nos ha preparado un intermediario. Y ese es Cristo Jesús. Si quieres acercarte a Él, si quieres conocerlo a Dios, si quieres conocer su salvación, tienes que venir por medio del Señor Jesucristo. Porque dice aquí la Escritura, el cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Niños, adolescentes, no es por tu mamá o por tu papá que tú te vas a acercar a Dios. No es por tu abuelo o tu abuela que te trae cada domingo que tú te vas a acercar a Dios. No es por tu profesor o profesora de escuela dominical, por más buen trabajo y por más buenas intenciones que ellos tengan, que tú te vas a acercar a Dios, que tú tienes el privilegio de tener comunión con Él. Sí, tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu abuela, tu tío, tu vecino, tu profesor de escuela dominical, ellos lo que sí pueden hacer es apuntarte a Cristo para que por medio de Cristo tú puedas venir a disfrutar una relación con Dios. Pero qué bueno es también, mis hermanos, y aquí podemos apreciar aún más el valor y la superioridad del sacerdocio y de esta función de intercesor por medio de nosotros, en favor nuestro. Porque dice al final del versículo 25, viviendo siempre para interceder por ellos. Viviendo siempre para interceder por ellos. Con los hijos, yo creo que uno se hace más sabio. Y uno aprende muchas cosas, más que de ellos, uno aprende más de uno mismo.
Y es increíble cómo uno le llama la atención una y otra vez y otra vez y otra vez y hacen y vuelven a hacer lo mismo. Y por eso, mis hermanos, uno necesita todos los días ir a la presencia del Señor para que el Señor nos llene de gracia, de paciencia, de misericordia. Pero piense por un momento, póngase usted en el lado o en la posición de hijo y considere a Dios su Padre. Yo creo que no tengo que pedir que levanten las manos para saber cuántos de ustedes en esta semana que pasó pecaron. No levanten sus manos. Yo creo que tengo la respuesta. Y le preguntaría aún más, ¿cuántos de ustedes cometieron el mismo pecado 3, 4, 5 veces? ¿Cuántos de ustedes la semana pasada lucharon con ese pecado? ¿Cuántos de ustedes tienen meses, años luchando con esa tentación, luchando con ese pecado? Y a veces ustedes llegan a un punto donde ustedes dicen, ya, pero espérate, es que, ¿para dónde es que voy? ¿Y cómo es posible? Y pensando yo en mis hijos y la cantidad de veces que ellos vuelven a hacer lo mismo, yo no me mortifico más o no sé qué, porque yo me comparo con ellos delante de Dios y yo sé que yo soy muchísimo peor que ellos. Y mis hermanos, si no fuera por este ministerio de nuestro gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, que está continuamente, dice el versículo 25, viviendo siempre para interceder por ellos, para interceder por nosotros. Yo entiendo, mis hermanos, que esa es la única manera o la única razón por la que Dios definitivamente no ha decidido consumirnos a nosotros. Porque si uno con su hijo que tiene 3 años o que tiene 10 años o que tiene 15 años ya se ha cansado y está por tirar la toalla, imagínense con unos manganzones de 20 años, de 30 años, 40 años, 50 años, 60 años, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Mis hermanos, si no fuera por Cristo y por su ministerio de interceder por nosotros, yo creo que realmente no tendríamos esperanza. Y es por esto que cada uno de nosotros, si queremos seguir adelante, si queremos presentarnos delante de este Dios santo, sin temor, sin miedo, con confianza, como en otro pasaje nos presenta del libro de Hebreos, si nosotros pretendemos presentarnos delante de Dios con toda confianza, la única razón por la que tú y yo podemos hacer esto no es porque mi mamá me trae todos los domingos aquí a la iglesia. No es porque mi profesor de escuela dominical marca que yo vengo aquí siempre y que me aprendo mi versículo. No, la única razón es porque nosotros tenemos un intercesor, un intermediario como nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, es por esto que nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. Porque si no, estaríamos sumamente desanimados. Si quisiéramos ser honestos con nosotros mismos, decimos, Señor, mira, yo ni siquiera voy a pretender tener una comunión contigo. Yo ni siquiera voy a pretender entrar ante tu presencia porque yo no lo merezco. Pero porque Cristo está intercediendo por nosotros, podemos acercarnos confiadamente y podemos no solamente abandonar nuestra lucha con el pecado, porque esa es otra de las cosas que nosotros apreciamos vez tras vez en esta carta a los hebreos, que precisamente porque Cristo es nuestro intercesor, porque Cristo es nuestro intermediario, nosotros debemos estar aún más motivados a luchar contra la carne, a luchar contra nuestro pecado, porque sí hay esperanza en Cristo.
Pero por último, en esta mañana nosotros podemos también apreciar que no solamente el Señor ha establecido esta meta de enfocarnos en Cristo desde un principio, cuando nosotros vemos que los profetas, los mensajeros anteriores, todos apuntan a Cristo, cuando el sistema sacerdotal lo que hace también es apuntar hacia Cristo, sino que también otra de las cosas que este libro de Hebreos nos presenta a nosotros es que muy ligado al sistema sacerdotal también estaba el sistema de sacrificios que Dios había dejado en su ley, que también era una sombra del sacrificio perfecto de Cristo. Y vayan conmigo a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 11. Dice allí la palabra del Señor, Hebreos 10, 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Es decir, claramente aquí el Señor nos está presentando a nosotros que estos sacrificios del Antiguo Testamento, su propósito no era quitar los pecados. Y es por esto, mis hermanos, que nosotros podemos afirmar con toda seguridad, de acuerdo a la palabra de Dios, que Dios siempre ha tenido un solo plan, un solo método de salvación, y es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Es posible y es evidente que en el Antiguo Testamento no tenían todos los detalles acerca de la persona y el ministerio y el sacrificio de Cristo, pero sí desde el libro de Génesis, desde el capítulo 3, versículos 14 y 15, nosotros podemos ver cómo el Señor empieza a dar esperanza al hombre que había caído, al hombre pecador, precisamente en la promesa de su palabra, en la promesa de que vendría uno que daría la victoria sobre Satanás, sobre la muerte y sobre el pecado, y ese es el Señor Jesucristo. De forma tal que todo lo que está ocurriendo en el Antiguo Testamento es anticipando a ese Salvador. Y si el Señor establece estos sacrificios, es que, como ustedes bien saben, nosotros, los seres humanos, aprendemos visualmente, aprendemos por medio de hacer, por medio de ver, por medio de involucrarnos. Pero el Señor claramente en el Antiguo Testamento les decía, miren, esto no es lo que lo va a salvar, confíen en Dios. El justo por la fe vivirá, no es una cita del Nuevo Testamento, es una cita del Antiguo Testamento. De forma tal que siempre la salvación ha sido por medio de la fe, por medio de la gracia de Dios. Volvemos al texto aquí, Hebreos 10, 11. Estos sacrificios nunca pueden quitar los pecados. Miren el contraste ahora el versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Se ha sentado a la diestra de Dios. Cristo ofreció un solo sacrificio. A diferencia de todos estos sacrificios que en el Antiguo Testamento se presentaban. Y sí, cada padre de familia, los patriarcas tenían que escoger estos corderos y tenían instrucciones muy precisas del cordero, del sacrificio que ellos iban a presentar. Pero todo esto era presentándonos o apuntándonos a lo que en los evangelios nosotros encontramos. Uno de los nombres o títulos para el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios, es decir, a quien Dios había escogido para quitar el pecado del mundo, no eran esos animales, no era ni siquiera ninguna otra persona, no, el Señor escogió a su Hijo Jesucristo para quitar el pecado. Un solo sacrificio, una sola vez para siempre. Y el hecho de que haya sido uno solo y de que haya sido para siempre, nos habla de que con este sacrificio el Señor estuvo agradado. Tanto así
que vemos que el versículo 12 termina, que el Señor Jesucristo se ha sentado a la diestra de Dios. Y vemos esta frase a lo largo de esta epístola a los hebreos en distintos pasajes, cómo el Señor Jesucristo está sentado a la diestra del trono de Dios. Y es la idea de que el Señor Jesucristo, luego de haber cumplido con su misión aquí en la tierra, con su ministerio terrenal, el Padre se agradó de él. Y es como en una señal de reconocimiento de que sí, lo que tú has hecho, yo estoy satisfecho con eso. Una sola vez, un solo sacrificio. Versículo 14, muy importante, rápidamente, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Versículo 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Versículo 14 una vez más, con una sola ofrenda, ¿qué logró el Señor Jesucristo? Hizo perfectos. Hizo perfectos. Si algo está perfecto, es porque no puede ser mejorado. Considerando lo que el versículo 18 nos dice también, donde hay remisión de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Mis hermanos y amigos, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es tan bueno, es tan increíble, es tan, si podemos decir, perfecto, que es suficiente delante de nuestro Señor. Y no hay nada que tú ni yo podamos agregarles. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta esto, mis hermanos. A veces nosotros pretendemos hacer, cuando pecamos, pretendemos hacer una penitencia. Y de que me voy a sentir mal, y de que voy a estar triste, y de que no voy a ir a la iglesia, y de que ni siquiera voy a leer la Biblia, y ni siquiera voy a orar, porque es que el Señor no me va a querer a mí. Y pensamos como que si hacemos ese tipo de cosas, el Señor va a decir, ay mira, es verdad que Él se siente muy mal. Déjame ahora, con esto que Él está haciendo, ya ahora yo lo voy a restablecer otra vez como hijo o hija mía. Pero mi hermano, el Señor está diciendo aquí que ya lo que Cristo hizo, dice el versículo 14, con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre. No hay ningún momento en el que, luego de nosotros haber puesto nuestra fe en el sacrificio de Cristo, no hay ningún momento en el que delante de los ojos de Dios nosotros vamos a ser menos perfectos y por lo tanto vamos a ser menos dignos de su salvación. No. Nosotros, cuando nos enfocamos en Cristo y cuando tenemos nuestros ojos puestos en Cristo, no podemos gozar y descansar de que ciertamente el sacrificio de Cristo es perfecto. Y con esto, mis hermanos, como muchas veces tenemos que aclarar, no estoy diciendo, ya como Cristo me salvó, ya como yo he puesto mi fe en el Señor Jesucristo, no importa lo que yo haga, no. Si verdaderamente Cristo te ha santificado, si verdaderamente Cristo te ha perfeccionado, si Cristo mora en ti, si Él es el Señor y Salvador de tu vida, entonces ese deseo no debe estar en tu corazón. Así que revísate. Si tu mentalidad, si la manera en que tú estás pensando, ya yo tengo mi entrada al cielo, déjame yo seguir viviendo en pecado, esa no es la mentalidad de una persona que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús. Lo que este versículo sí nos da a nosotros es la confianza, es la paz de que cuando yo me enfoco en Cristo, cuando yo tengo mis ojos puestos en Jesús, yo sé que el Señor se va a agradar de mí. ¿Por qué? Porque no es por lo que yo hago, no es por lo que yo le ofrezco al Señor, sino que es por su sacrificio perfecto. Hermano, hermana, qué bueno es que ya yo no tengo que tener esa carga de que, óyeme, ¿qué voy a hacer yo ahora esta semana
para impresionar a Dios de forma tal de que pueda ganarme una vez más su favor. Y más cuando, como decíamos ahorita, nosotros estamos pecando y caemos y nos damos cuenta de que, al igual que el apóstol Pablo, nosotros, él se equivocó, yo soy el más grande de los pecadores. Qué bueno es que a pesar de que reconocemos nuestro pecado, si nuestros ojos están en Jesús, si nuestras vidas están enfocadas en Cristo, yo no tengo por qué tener esa tensión, ese miedo, ese pavor de que, óyeme, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Y cuidado si pierdo mi salvación. No, porque es que la salvación, el sacrificio de Cristo es perfecto, una vez y para siempre. Hemos visto en esta mañana 3 razones. Pudiésemos ver más en esta epístola a los Hebreos, pero yo creo que estas nos ayudan a entender por qué es necesario que nosotros pongamos nuestra vida en Cristo. O más bien, vimos una de estas razones que tiene 3 puntos de cómo nosotros vemos que la meta de Dios desde el principio es que tú y yo pongamos nuestros ojos en Jesús. Los profetas, los mensajeros del Antiguo Testamento apuntaban al mensaje, a la persona del Señor Jesucristo. Los sacerdotes, los intermediarios del pueblo pecador delante de Dios, este sistema apuntaba a esta obra perfecta del Señor Jesucristo, a este intermediario perfecto que iba a ser Cristo, aquel que continuamente está intercediendo por nosotros. Pero estos sacrificios que la ley ha establecido, también nosotros podemos apreciar cómo no se comparan al sacrificio perfecto de Cristo, sino que nos están apuntando, miren, viene un sacrificio que es perfecto. Un sacrificio que solamente tendrá que ser efectuado una sola vez. Y a partir de ese sacrificio, todo aquel que ponga sus ojos en Jesús será perfecto delante de Dios. ¿Por qué poner nuestros ojos en Jesús? ¿Por qué tener vidas enfocadas en Cristo? Porque esta es la meta que Dios nos ha establecido desde un principio. Y si nosotros como iglesia bautista cristiana, como una iglesia de Dios, nosotros queremos hacer la voluntad de Dios y queremos ser sensibles a lo que el Señor quiere para su pueblo, nosotros tenemos también que enfocarnos en la meta que Dios ha dado a su pueblo. Y por lo tanto, en esta mañana te animo a ti, hermano, a que te enfoques en Cristo Jesús. Y si en esta mañana hay alguna persona que nos está visitando, o que tal vez tiene tiempo ya visitándonos, y todavía no ha puesto sus ojos en Cristo Jesús y por lo tanto no goza de la salvación, no conoce al Padre, no ha tenido ese acceso a Dios porque no ha confiado en la obra intercesora de nuestro Señor Jesucristo, no tiene esa libertad de la carga del pecado, de la culpa del pecado, porque todavía no ha confiado en ese sacrificio perfecto de Cristo. En esta mañana yo te invito a ti a que tú pongas tus ojos en Jesús. El único que puede darnos la salvación. No porque eso es lo que aquí se predica y porque ese es nuestro mensaje que nos hemos inventado. No. Eso es lo que Dios ha establecido desde el principio. Que nuestros ojos estén puestos en Jesús. Y nosotros, hermanos y amigos, como iglesia, como ministerio, es nuestro deseo, es nuestra pasión, la razón de ser, ayudarles a ustedes a que semana tras semana, día tras día, vamos a corregir y vamos a poner nuestros ojos en Jesús. En vez de yo estar escuchando lo que dice fulanito o lo que dice Perencejito o leyéndome el libro de aquel escritor famoso y seguir simplemente lo que están diciendo los hombres, no, vamos a escuchar las palabras de nuestro Señor Jesucristo.
En vez de nosotros estar buscando otra manera de llegar al Padre, no, el Señor dice que es por medio del Señor Jesucristo. En vez de nosotros estar buscando otra manera a través de la cual yo me voy a librar de la carga de mi pecado, de la culpa de mi pecado, no, es Cristo. Vidas enfocadas en Cristo. Vamos a orar. Gracias, Señor, damos en esta mañana por su palabra. Y Señor, muchos de nosotros, día tras día, tenemos que ajustar los lentes de nuestra vida. Nos desenfocamos, nos distraemos, nos olvidamos del gran propósito que tú desde un principio has establecido para nosotros. Y es que pongamos nuestros ojos en Jesús. Que esta carrera que nosotros tenemos por delante, lo que nos motive a nosotros a seguir sea alcanzar a Jesús. Oh Señor, míranos a cada uno de nosotros, mira a mis hermanos de la Iglesia Bautista Cristiana. Padre, ¿cuántas veces nosotros nos desviamos? ¿Cuántas veces nos desenfocamos? Ayúdanos, Señor, a que entre nosotros mismos, día tras día, nos estemos motivando a enfocarnos en Cristo Jesús. Y ruego, Señor, por aquellas personas que están escuchando este mensaje y ahora es que entienden por qué es que se habla tanto acerca de Jesús y de Cristo y de la cruz. Y es porque, Señor, tú has establecido que nuestra salvación, que nuestra posibilidad de acercarnos a ti, oh Señor, y de poder tener vida eterna, sea por medio de Cristo Jesús. Padre, que estas personas en esta mañana sean movidas por tu Santo Espíritu a aceptar a Cristo como su mediador, como su Salvador, a escuchar el mensaje, la palabra de vida que trae nuestro Señor Jesucristo. Todo esto para honra y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén.